Vamos a conversar con el doctor Juan Falconi Puig, constitucionalista. Él es uno de los candidatos en el concurso mediante el cual se va a elegir al nuevo Contralor General del Estado. Lo saludamos. Doctor, ¿me escucha? Lo escucho muy bien, Jimmy. Buenos días. Buenos días. Usted, a Sandra y a los colaboradores, a toda la audiencia. Muchas gracias, doctor. El archivo que dispuso el juez de Bucay de esta acción de protección que se había presentado para frenar el concurso y luego fue conocido que obedecía a que desistió el denunciante. Eso ya permite que efectivamente, sin ninguna interrupción, se pueda reanudar el concurso y el sábado, me parece, ustedes, los candidatos, rindan la prueba. Sí, así es, Jimmy. Pero yo creo que tal vez empiezo brevemente mencionando algo que es importante, que es lo que ustedes estaban comentando justamente. Yo ya estaba atento aquí en la imagen, ya había entrado, como se dice figuradamente, al estudio de ustedes y estaba oyendo la conversación y los comentarios suyos. En realidad, el uso y el abuso de la acción de protección tiene una pena. Y hay algo que precisar para el conocimiento general. De acuerdo con la ley artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez competente al que le toca conocer una acción de protección es el juez del lugar donde se origina el acto o del lugar donde se ejecuta el acto. Pero no es el juez del domicilio de quien propone la acción como generalmente se ha entendido y se ha venido aplicando. Eso es un absurdo. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cuál es el juez competente, ¿verdad? Porque las reglas son clarísimas. La misma ley de garantías contempla el abuso del derecho. Y en el caso concreto, yo intervine porque podía intervenir con amigos curiae y le hice conocer claramente a la denunciante, a la que propuso la acción y al propio juez, que ella había cometido, una abogada, Jennifer, fraude procesal. Con esta historia malentendida de que se puede proponer la acción de protección en el domicilio de quien la propone, ella dijo en la demanda que tiene domicilio en Bucay, lo cual es una mentira kilométrica porque de algunos registros públicos consta que vive en Guayaquil, en Los Sauces. Y el hecho que haya desistido no está totalmente exonerada del fraude procesal. Una. Dos, el juez a su vez tiene que examinar detenidamente la acción de protección. Estoy hablando en general, cuando se la proponen. Porque en el caso que estamos mencionando en este momento, Jimmy, ni siquiera había derechos constitucionales en concretos. La persona que proponía, esta abogada Jennifer Díaz, que proponía la acción de protección, no es ni concursante, ni es postulante, no está en el concurso. Entonces era a ojos vista, era evidente que se trataba de mortificar, de obstar un proceso válido, un proceso normal. Y de ahí, si usted me da unos minutos, le puedo hacer un recuento brevísimo, que esto viene desde mayo del año pasado, y las vicisitudes que se han venido dando, las alteraciones que se han venido dando, son escandalosas, Jimmy. Entonces, los jueces tienen que tener claro que responden por prevaricato, para que la audiencia lo tenga muy entendido. El prevaricato es el delito que comete el juez. Y el juez también puede cometer esos delitos, haciendo lo contrario a lo que la ley manda o no haciendo lo que la ley dispone. Entonces, esto es así de sencillo. Y cuando hayan en este país en que se ha deteriorado, en que la ley y el derecho no valen nada, nada de nada, entonces cuando haya unos cuantos jueces en la cárcel por prevaricato, le aseguro que van a cambiar las cosas, Jimmy. Claro, doctor, dígame una cosa, pero usted está consciente de que sea cual fuere el resultado de la elección de Contralor, si es que permiten que se llegue a la elección,
igual hay tiempo para que alguien por ahí presente otra acción de protección, poniéndole cortapisas ahora sí al siguiente acto, que sería, bueno, la designación entiendo que es entregar un documento, etcétera, y está claro que en la posesión de la Asamblea que no hay, pero hay un tiempo que separa a la elección de la posesión de la Asamblea, donde también puede haber interrupciones. Podría haber tiempo, Jimmy, pero el punto clave es que no es que se tienen que ir poniendo acciones de protección por ahí como hoja volante. Quien ha prostituido las acciones de protección ha sido definitivamente este gobierno. Ha prostituido un mecanismo jurídico. Tiene que haber primero derechos concretos derechos constitucionales concretos que estén violentados o desconocidos, porque no es que va cualquiera y va por un tercero y va por cualquier causa y no señala, como ocurrió con Bucay, cuál es el derecho que tenía, ni siquiera señaló cuál era el derecho constitucional desconocido, violado, simplemente acción de protección. Y entonces eso no me gusta, usted sabe usar palabras vulgares, pero hay que acudir a una que sea frásica y concreta. Ahora, hay que terminar con esa alcahuetería, con esa prostitución. El Estado ecuatoriano, el artículo 1 de la Constitución lo señala, es un Estado de justicia y derechos, pero no para que se abuse de los derechos en detrimento del propio sistema, de la confiabilidad de las propias instituciones que crea el derecho, para beneficio general, para garantía general, pero no para que se abuse de ese derecho tratando y amenazando y que tenga que estar nadie apurado, angustiado porque van a plantear otra acción de protección. Cuando se empieza a ser también responsables a los que proponen, se busca personas desconocidas, que nadie quienes sabe, no están esgrimiendo ningún derecho particular, un poco para evadir la responsabilidad. Hay que llegar judicialmente mismo al verdadero autor intelectual de una acción de protección prostituida. Hay que terminar de esa alcahuetería y hay que terminar el abuso de los derechos, Jimmy. Doctor. Esa es la síntesis. Miren, de esto en estas acciones de protección, solo alrededor de esto, viene el concurso desde mayo del año pasado, más de un año. Claro, doctor, perdone la interrupción. Lo que le voy a preguntar, usted sabe que es con mucho respeto, pero tengo que hacer esta pregunta. Entre los cuestionamientos que se les hacen a los candidatos, se les apunta a su simpatía política presunta. A usted le dicen que es candidato de la revolución. ¿Qué tiene usted que comentar frente a esa afirmación? Mire, las impugnaciones ya hubo un periodo. ¿Ya? Hubo un periodo de impugnaciones y hubo unas audiencias, ¿ya? ¿Verdad? Y usted me da la oportunidad de señalar mi caso en concreto, además, porque esto sí es escandaloso, Jim. Y en las impugnaciones, a mí se me impugnaba por dos razones. Por tener un certificado de indicio de responsabilidad penal y por ni siquiera otra cosa, pero relacionado con esto, ¿verdad? Las impugnaciones se resuelven y se tratan en una audiencia pública, como fueron varios casos y entre esos el mío. En esa audiencia pública yo demostré clarísimamente, fehacientemente, que no tenía ningún indicio, que es un documento que emite la Contraloría, la propia Contraloría, de responsabilidad penal, que no había manera, porque ya mi última gestión en Londres, como embajador en Londres, eso fue el 2013, ¿de acuerdo? Y el derecho de la Contraloría para revisar esto caduca de cualquier funcionario público en 7 años. ¿Verdad? Además, yo había dado un informe, yo había acudido a un llamado de la Contraloría a hacer un examen especial sobre la gestión en Londres y se aclaró varias cosas, se dio todas las satisfacciones. Yo demostré que en mi administración la embajada ahorró el 50% de los recursos que se había gastado en el año inmediato anterior.
O sea, no hubo, en mi caso, ni una sola observación. Había una recomendación ahí general, pero era más para el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la Cancillería, que a mí como embajador. Entonces no había manera. Yo había obtenido como 7, 8 certificados de la propia Contraloría que no había indicio de responsabilidad penal. Y entonces, además, yo pedí que se pida directo desde la Comisión Ciudadana un informe directo a la Contraloría sobre mi caso específico. Y se dio ese informe, pero lo que no sabían es que yo también había pedido directamente y tenía otro informe y todos los formularios. Doctor Falconi, pues en el informe de Contraloría, donde decía, aquí hay estos nombres de estas personas que tienen responsabilidad penal, y no está el doctor Juan Falconi Puy, le sustrajeron la página, mutilaron esa página. Se lo demostró en la audiencia con el expediente a la mano. Después, en el indicio de responsabilidad penal, era falsificado, ¿verdad? Entonces se agregó un documento falsificado y se mutiló otro informe válido de la propia Contraloría. Cuando terminó la audiencia, tuvieron que darme la razón. La Comisión Ciudadana me dio la razón. Sin embargo, yo apelé ante el siguiente órgano, que es el órgano de apelación, el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, los mediocres estaban un poco desconcertados. ¿Qué pasó? Señor le damos la razón y apela. Claro, apelé, porque hay que empezar a cumplir las reglas en este país, pues, Jimmy. Apelé porque en esa resolución se desechó las impugnaciones de un pobre tipo que lo mandaron a impugnar, que se autodefinía como soltero por divorcio. Imagínese usted, ¿no? Doctor Falconi, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Sí. Doctor Falconi, tengo una pregunta respecto a lo que comentaba con Jimmy sobre las acciones de protección y el abuso que ha existido. Ayer entrevistábamos al doctor Alexis Mera y él decía que la única forma real de parar este abuso de acciones de protección era con una reforma constitucional. ¿Usted considera que ese realmente es el camino que hay que seguir o hay otras opciones que tal vez no requieran una reforma de la Constitución porque sabemos que es un trabajo mucho más largo? ¿Existe? Podría ser la reforma constitucional, eso siempre está abierto y siempre es posible mejorar los textos constitucionales y de todas las leyes. O sea, la reforma constitucional es válida, pero hasta que eso se dé, si acaso se va a dar, hay que hacer cumplir tal cual está la Constitución. Pero ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿qué acción puntual pudiéramos realizar para que las acciones de protección, como están utilizándose en este momento, dejen de ser mal utilizadas? Ya, primero tener claro que quien propone, pero vuelvo después que se me cortó al tema del caso mío, que es interesante que se conozca, ¿no? Vuelvo después, el tema básico, como yo lo estoy centrando, es, en la propia ley se prevé que no puede haber abuso del derecho. En la propia ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional se prevé y se establece que no se puede proponer la misma persona más de una acción de protección. Y en las reglas generales, en el COIP, en el Código Integral Penal, se prevé que el juez puede cometer el delito de prevaricato. Entonces, a veces sí pueden ser necesarias las reformas, como usted dice que lo anota el doctor Alexis Mera, pero además hay que hacer cumplir las normas como están, y como están no permiten el abuso con las acciones de protección. No permite ese abuso, pero los jueces tienen que ser sancionados. Los jueces que cometen el prevaricato sistemáticamente tienen que ser sancionados. Y la persona que propone por gusto, sin tener razón alguna, ni derecho y menos derecho, una acción de protección, también tiene que ser sancionada. Y todo eso lo permite la ley actual. Entonces, deberíamos empezar por aplicar bien. Estaba explicando lo de la competencia del juez. No es el juez competente el del domicilio de la persona que plantea la acción. El juez competente, de acuerdo con el artículo 7, yo doy los artículos para que se confirme lo que digo, de artículo 7 de la ley,
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé y establece que es el juez competente del lugar donde se origina el acto. En este caso que estamos hablando concreto es Quito. Primero de lugar, ese es es una O disyuntiva. Si no está, y no se puede hacer ante el lugar donde se origina el acto, o el juez del lugar donde ese acto surte efectos. Entonces el tema es clarísimo, María. El tema es clarísimo, no ha lugar a dudas. ¿Sí me explico? No ha lugar a dudas y eso es lo que hay que tener presente. Y ya le decía, doctor, pues las trampas que se han dado, en mi caso han sido escandalosas, y yo pedí, y finalmente cuando apelé, el Consejo de Participación Ciudadana ordenó que se abra una investigación por parte de la Fiscalía para determinar quién había hecho esas trampas, esos fraudes escandalosos en mi carpeta. Doctor, ¿sí me explico? Doctor. Entonces, y todo está previsto, ¿no? Si no es en realidad que falta ley. Doctor, no es en general días. Que faltan leyes. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda, doctor. Doctor, ¿cómo está? Sí. Buenos días. Omar Jaén ¿Cómo le saluda. Le va? Gracias, doctor. Solamente dos interrogantes para cerrar la entrevista. ¿Cómo no? Mire, cuando nosotros pactamos la entrevista con usted, obviamente yo hice una revisión de todo lo que la granja de trolls le envían todos los días. Pues, doctor, usted sabe que usted no es medallita de oro para que todo el mundo lo quiera. Pero lo que se repite, y en las granjas de trolls se repite, es que usted es el abogado de Odebrecht y que usted quiere llegar a la Contraloría después de haber sido el abogado de Odebrecht. ¿Puede explicar a la audiencia cuál fue su vínculo, si es que lo hubo, con Odebrecht? Con todo gusto, y para terminar esa cantaleta de los cobardes que no tienen con quién impugnarme, porque me permite ahí señalar también, se mueren de miedo que una persona como yo, no quiero estar de pretencioso y decir que tengo que ser yo, una persona como yo, una persona que tenga el perfil como yo, se mueren de miedo de que llegue a esa posición, porque lo que necesitan es un alcahuete, necesita un contralor servil que vaya a solaparles todo. Eso no va conmigo, el país lo conoce. Lo de Odebrecht es tan sencillo como esto. A mí estamos hablando del año 2010, me vinieron a buscar y me propusieron que yo planteé una demanda contra el Estado. El caso era además un caso muy concreto, muy específico, una coyuntura particular. Me negué. Nunca he demandado al Estado ecuatoriano. Nunca ni lo voy a hacer. Distintos son reclamos personales, reclamos rutinarios, administrativos, tributarios, lo que fuere. Pero demandar al Estado ecuatoriano en un juicio nacional o internacional, no lo he hecho nunca, por principios. Puede haber causas suficientes, etcétera. Yo más bien he sido abogado del Estado varias veces, abogado del Estado ecuatoriano, ¿verdad? Yo fui abogado del Estado ecuatoriano en el caso de Melec. Y entonces en Odebrecht yo hice una asesoría concreta, un tema en particular, coyuntural, nada más. En ningún otro momento. Nada raro pasó por mis manos. Y las reuniones que yo tenía en las que yo daba esa asesoría fueron delante de 20 personas, más o menos. Habían todos los técnicos, todos los asesores, todos los funcionarios, inclusive los abogados de la Procuraduría del Estado. ¿Dónde está lo malo? Que Odebrecht puede haber cometido otros errores, no tengo nada que ver. Odebrecht también usaron hoteles, usaron carros, usaron pasajes. Quiere decir que todo el mundo está contaminado. Eso dicen los canallas que no tienen por dónde objetarme. Perfecto, porque saben que yo sí me he jugado la vida trabajando para los intereses nacionales. Y finalmente, ese es todo, que quede aclarado de una vez. Finalmente, doctor, yo sé que usted está participando en un concurso muy ajeno quizás a lo coyuntural político, pero se lo quiero consultar a usted como concursante. No sé si ha podido conversar con otros concursantes. ¿Cómo ven esta situación de que probablemente esta semana la Corte Constitucional dé ya una respuesta a lo que ha sido el supuesto incumplimiento por parte de los consejeros? Porque a la larga los consejeros también forman parte de una u otra manera de este concurso de Contralor, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo toman ustedes los concursantes esta disputa? El día lunes hubo la audiencia en la Corte Constitucional. ¿Cómo lo ven ustedes los concursantes de este tema?
Mire, buena pregunta. Yo no estoy en los detalles muy cercanos del caso, pero tengo la noción general, obviamente, ¿verdad? El tema es muy sencillo. Había una sentencia constitucional que le obligaban, un juez creo que de Montecristi, además mire que en el mismo concurso tienen otra sentencia de un juez de Rumiñahui que están cumpliendo y que fueron constitucionales. Y había un dictamen de otro lado. Si es que hay una contradicción entre estas cosas, la Corte Constitucional, que es el órgano máximo, en materia constitucional, diga qué es lo que tiene que aplicar, qué es lo que tiene que hacerse, cuál es lo que vale, y eso es todo. No andar amenazando con destituir a nadie. Nadie los ha nombrado dueños del país, ni temébulos. Si la Corte es eso, Corte Constitucional, no son unas especies de Torquemada que tienen que andar asustando a nadie, ni queriendo manejar el país, de ninguna manera. Por eso no han sido elegidos. Hay un tema, repito, que lo ha resuelto un juez constitucional porque actuando como constitucional. El máximo, hay un dictamen anterior, el máximo órgano en materia constitucional, no lo puede discutir nadie, es la Corte Constitucional. Pero tiene que manejarse con seriedad, con prudencia, con coherencia. Eso de andar amenazando, destituir a todo el mundo. Mire los horrores que pasan y que dejan pasar en esa corte. También que eso me parece totalmente equivocado. Y algún día tendrá que reformarse. Y le voy a dar una explicación jurídica. Todo esto viene desde la Constitución del 2008. Porque en la Constitución del 2008 se pasó la interpretación constitucional, que nunca antes la tuvimos así, a la Corte Constitucional. Hasta antes de la Constitución del 2008, la interpretación de la Constitución correspondía al órgano legislativo, que es finalmente quien la dicta. La aprueba el pueblo, pero quien dicta y quien prepara el texto y quien somete los textos constitucionales a la aprobación del pueblo, al que se puede acudir en cualquier momento, se puede acudir al origen de la base y de la legitimidad constitucional, que es el pueblo, en cualquier momento, aunque esté vigente una constitución, pero es ese el poder de acudir al pueblo, es válido en cualquier momento. Entonces se está buscando y en algún momento habrá que hacer aquí también una reforma para poner claridad en las cosas. Bien, para poner las cosas en orden. Entonces, además de que una cosa es destituir a un funcionario de segundo grado y otra cosa es destituir a un funcionario de elección popular. La Constitución prevé y concede la facultad de destituir a la Corte Constitucional. Bien, gracias. Pero eso en ciertos supuestos, en ciertos casos con prudencia. También, por ejemplo, al presidente de la República se le confiere la facultad de dictar reglamentos a las leyes. Pero a nadie se le va a ocurrir que con esa facultad genérica, que es como la que tiene la Corte, que el presidente de la República va a reglamentar el Código Orgánico de la Función Judicial o la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Claro. Son otras funciones del Estado, ¿verdad? Entonces, bien, eso hay que mirarlo con más calma, con más serenidad y no con pasión política menos de otro tipo. Doctor Juan Falconi Puig, muchísimas gracias, constitucionalista y candidato también a la Contraloría del Estado. Que tenga usted un buen día, doctor, muy amable. Buenos días a usted, Jimmy. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por haberme permitido llegar a su audiencia y que ustedes y toda su audiencia tengan un buen día. Gracias.